Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, el misterio de Roanoke. Comenzamos. Bienvenidos, criaturas de la noche, a la hora macabra. Esta noche nos internaremos en uno de los misterios más antiguos, desconcertantes y escalofriantes de América, la colonia perdida de Roanoke. A finales del siglo XVI, en plena expansión del Imperio Británico, un grupo de 115 colonos ingleses, hombres, mujeres y niños, llegaron a las costas de lo que hoy es Carolina del Norte para fundar un nuevo asentamiento. Era el sueño de una nueva vida, pero cuando el barco regresó 3 años después, no encontró a nadie, ni cuerpos, ni señales de lucha, ni ruinas. Solo una palabra tallada en un árbol: Croatoan. Desde entonces, el enigma ha resistido al tiempo. ¿Qué sucedió con esos hombres y mujeres? ¿Fueron víctimas de una tribu nativa hostil? ¿De enfermedades? ¿Hambre? ¿O de algo que nunca debió haberse despertado en esas tierras? Algunos creen que se integraron a una tribu cercana. Otros que fueron sacrificados en ritos arcaicos. Y lo más oscuro es que algunos aseguran que algo no humano los reclamó para sí. Porque Roanoke no solo es historia, es un eco persistente, una advertencia escrita en madera. Esta noche hablaremos de crónicas históricas que desaparecieron misteriosamente. Las profecías indígenas que advertían que ese lugar estaba maldito. Y los relatos contemporáneos de quienes han sentido que algo aún los observa desde el bosque. Desde teorías arqueológicas hasta explicaciones sobrenaturales que involucran portales, invocaciones, desapariciones masivas y palabras malditas. Desmenuzaremos cada versión para llegar al corazón mismo del misterio. Así que ajusten el volumen, apaguen las luces, guarden silencio. Esto es La Hora Macabra. Y esta noche es posible que Roanoke los encuentre a ustedes. Imaginen por un momento que son unos viajeros del siglo XVI, parados en la orilla de un puerto inglés, viendo cómo un barco de madera viejo, con velas enormes y desgastadas por el viento, se prepara para zarpar hacia el norte. El sol apenas ilumina el amanecer y el aire huele a salitre, a humedad y a incertidumbre. El mar, inmenso y poderoso, se extiende ante ustedes. Una frontera invisible que separa su mundo conocido de un misterio absoluto. Atrás quedan las calles angostas de Londres, con su humo, sus olores, sus rostros ansiosos. Adelante, un espacio vacío y aterrador. El océano y más allá. Un nuevo mundo que nadie sabe con certeza qué oculta. Se habla de tierras prometidas, de riquezas inimaginables, de un paraíso por descubrir. Pero también se murmura sobre monstruos, pueblos desconocidos y peligros que van más allá de lo inimaginable. Ese momento, cargado de esperanza y terror, define el comienzo de la historia de la colonia de Roanoke, uno de los misterios más escalofriantes de la era de la colonización inglesa. No era solo un viaje, era un salto al vacío. La Inglaterra de finales del siglo XVI
estaba obsesionada con expandir sus dominios, competir con España y Francia y asegurar su lugar en el mapa mundial. Las guerras religiosas, las rivalidades políticas, la ambición económica, todo empujaba a los ingleses hacia la exploración y conquista de tierras lejanas. Pero el Nuevo Mundo no era un lugar vacío ni dócil. Era salvaje, indómito, y muchos que se aventuraron a pisarlo jamás volvieron a ser vistos. Los primeros intentos de colonización inglesa en América estuvieron marcados por una mezcla de valentía, ignorancia y fatalidad. Roanoke no fue la excepción. Fundada en 1585, en lo que hoy conocemos como la costa de Carolina del Norte, Roanoke fue un experimento audaz, una apuesta por establecer un punto fijo en territorio hostil y desconocido. Pero desde el primer día, la colonia enfrentó dificultades inimaginables. El hambre, las enfermedades, la hostilidad de algunas tribus indígenas, el aislamiento del continente europeo, las tormentas que azotaban el Atlántico. Todo conspiraba para convertir ese lugar en una trampa mortal. Más inquietante aún es que cuando se enviaron refuerzos y suministros desde Inglaterra, encontraron la isla completamente desierta. No quedaba ni un alma. La palabra Croatoan, tallada en un poste, fue la única pista, y hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con los colonos. Lo que hace que Roanoke sea un misterio tan perturbador no es solo la desaparición inexplicable de sus habitantes, sino la atmósfera en que ocurrió. Un clima de temor, superstición y secretos ocultos, donde cada sombra parecía esconder una amenaza y cada silencio un secreto terrible. La obsesión de Inglaterra por conquistar el Nuevo Mundo estaba marcada por ese delicado equilibrio entre la esperanza de un futuro mejor y el terror ante lo desconocido. Muchos de esos pioneros no eran héroes valientes, sino gente común, empujada por promesas vacías y sueños rotos, enfrentados a fuerzas que no comprendían. Desde barcos que naufragaban en la tormenta hasta escasez de alimentos y conflictos con nativos, la colonización temprana fue un fracaso repetido y Roanoke encarna esa tragedia con una violencia especial. La desaparición de sus habitantes fue un enigma que generó miedo y rumores, alimentando leyendas que sobrevivieron siglos. Imagina las noches en la isla, el viento silbando entre los árboles, el océano golpeando ferozmente la costa y un grupo de colonos desaparecidos sin dejar rastro. Nadie sabe si huyeron, fueron atacados o algo peor los alcanzó. Las teorías se multiplican, desde ataques indígenas hasta desapariciones por fenómenos sobrenaturales, conspiraciones secretas y mensajes codificados. Pero la historia real probablemente sea más cruda y perturbadora. La desesperación extrema, el aislamiento total, la lucha por sobrevivir contra un entorno hostil y la incertidumbre de ser olvidados por el mundo. Roanoke es una herida totalmente abierta en la historia de la colonización. Una historia que nos recuerda que la conquista no solo fue un acto de valentía, sino también un abismo de sufrimiento y misterio. El eco de aquellos colonos perdidos todavía resuena en el viento que cruza la costa este de Estados Unidos. Un susurro inquietante que desafía el paso del tiempo. A medida que Inglaterra se empeñaba en su ambición imperial, la tragedia de Roanoke fue el primer gran símbolo de lo que estaba por venir. Un choque brutal entre civilizaciones, una lucha por la supervivencia en un mundo implacable y la huella imborrable de los desaparecidos. La promesa de un nuevo mundo, con su brillo y posibilidades,
se empañó con la sombra de lo desconocido y el temor a lo invisible. Esa es la esencia de la historia de Roanoke, un relato donde la esperanza se mezcla con la pérdida y la realidad con el misterio, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva y en los susurros del viento. Corría el año de 1585. Inglaterra, encendida por el fervor expansionista, había puesto los ojos sobre una franja misteriosa del continente americano que sus navegantes habían empezado a llamar Virginia, en honor a la reina Isabel I, también conocida como la Reina Virgen. Bajo el auspicio de Sir Walter Raleigh, un grupo de 108 hombres, liderados por Ralph Lane, fue enviado a establecer el primer asentamiento inglés en la isla de Roanoke. La idea era fundar una colonia permanente que sirviera como base para el comercio, la exploración y la dominación del territorio. Desde el primer momento, la empresa estuvo marcada por la tensión. Los colonos, en su mayoría soldados y artesanos, llegaron cargados de ambiciones, pero carentes de experiencia para sobrevivir en un entorno completamente hostil. El paisaje exuberante que rodeaba Roanoke escondía sus propios peligros: pantanos, enfermedades, tormentas repentinas y, sobre todo, una relación compleja con los pueblos nativos. Al principio hubo un frágil intento de cooperación con los algonquinos que habitaban en la región. Estos pueblos, liderados por el jefe Wingina, observaban con cautela a los extraños europeos que construían fortalezas de madera en sus tierras. Los ingleses, por su parte, veían a los nativos con una mezcla de curiosidad, desprecio y temor. Los regalos y las promesas de paz no tardaron en trocarse por desconfianza mutua. La escasez de alimentos fue el primer azote real. Los colonos, sin habilidades agrícolas adaptadas al nuevo entorno, dependían de los nativos para obtener maíz, pescado y carne. Pero con el paso de los meses, el intercambio comenzó a deteriorarse. Los ingleses, impacientes y cada vez más desesperados, comenzaron a tomar por la fuerza lo que necesitaban. Fíjense que se dice que, en un momento crítico, los soldados de Lane irrumpieron en los poblados algonquinos en busca de comida, quemando viviendas y asesinando a varios habitantes. Fue así como la relación con los nativos se tornó sangrienta. La gota que derramó el vaso fue el asesinato del propio jefe Wingina, decapitado por orden del Ralph Lane durante una expedición de castigo. Su cabeza fue exhibida como trofeo y advertencia, consolidando la ruptura definitiva entre ambas culturas. Lo que había comenzado como una promesa de convivencia terminó en un ciclo de violencia, miedo y retaliación. Y miren, chicos, esto pasa muy, pero muy seguido, o pasó muy seguido, cuando se quieren conquistar tierras. Ya lo vemos ahora, por ejemplo, con Rusia y Ucrania. Esa parte de expandir territorios, o sea, están invadiendo un territorio, unas tierras que no son de ellos, donde viven poblaciones nativas o tribus nativas desde décadas, siglos, vayan ustedes a saber cuánto tiempo. Quieren llevarse bien con estas personas que están totalmente alejadas del mundo moderno, que viven con sus propias leyes, con sus propias, costumbres. ¿En qué momento el ser humano civilizado, entre comillas, pretende llevarse bien invadiendo tierras y aparte haciéndolo con violencia? No sé qué esperaban los ingleses que sucediera,
si le cortan la cabeza al líder de la tribu que vivía ahí? O sea, es una cosa estúpida. Ahora fíjense, aislados, sin refuerzos y con las reservas agotadas, los colonos enfrentaron un panorama desolador. El hambre comenzó a causar estragos, al igual que las enfermedades traídas desde Europa. La idea de establecer una base estratégica, pues se desmoronaba a pasos agigantados. El sueño de la primera colonia se convertía en una pesadilla cada vez más sombría. Cuando en 1586 arribó la flota de Sir Francis Drake tras una incursión en el Caribe, los colonos no lo dudaron. Suplicaron por ser llevados de vuelta a Inglaterra. Claro, pues ¿quién demonios se va a querer quedar en una isla desierta donde no hay comida y no hay nada? En ese momento, el Sir Drake, pues accedió. Les dijo, órale, vénganse, vámonos de regreso a la civilización. Pero, pues obviamente los colonos se fueron y la colonia fue abandonada de una forma bien abrupta. Todo aquello por lo que habían luchado, cada tronco clavado en la tierra, cada centímetro defendido a sangre, quedó a merced de la selva y el silencio. Total que meses después, una segunda expedición enviada por Raleigh llegó a Roanoke con suministros y refuerzos. Encontraron la isla desierta, sin rastros de vida inglesa, sin indicios claros de lo que había ocurrido. Los restos de la fortaleza estaban desmantelados y los rumores sobre lo ocurrido comenzaron a multiplicarse. ¿Qué se había aprendido desde ese primer fracaso? Pues muy poco en realidad. Los errores de cálculo, la arrogancia ante lo desconocido, la subestimación de los pueblos originarios y la dependencia absoluta de recursos externos no fueron corregidos. De hecho, se repetiría en la siguiente oleada colonizadora. Ahora, lo perturbador es que ese primer asentamiento no solamente fracasó, sino que sembró la semilla de un misterio que crecería con fuerza en los siguientes años. La violencia, la desaparición, el abandono. Roanoke comenzaba a convertirse en algo más que un fracaso logístico. Se transformaba en un territorio marcado por lo inexplicable. Cada intento de colonización dejaba detrás de sí más preguntas que respuestas. Ese fracaso también sentó una base psicológica para lo que vendría. No solo en los documentos oficiales, sino en las leyendas orales. Y comenzaron a circular ciertas ideas de que había algo más en Roanoke, algo que no toleraba al hombre blanco, un territorio encantado, maldito o simplemente hostil más allá de lo físico. Algunos testimonios hablaban de luces extrañas entre los árboles, de sombras que se movían sin cuerpo, de un murmullo permanente en las noches que venía desde el mar. Los sobrevivientes que lograron volver a Inglaterra no contaron solo historias de hambre y guerra, sino también relatos llenos de angustia, de visiones inexplicables y una constante sensación de que eran observados. Nada de eso se registró oficialmente, claro, pero esas historias alimentaron la desconfianza, el temor y, claro que sí, una fascinación oscura que no ha dejado de crecer. El eco de esa primera colonia perdida resuena hasta el día de hoy, como un preludio inquietante de la tragedia que estaba por venir. Como si desde un principio la tierra misma hubiera estado advirtiendo: "No pertenecen aquí". Y chicos, muchísimas gracias por estar conectados esta noche de misterios.
con este tema bastante interesante. Debo ser honesta, yo jamás había escuchado sobre esta desaparición de esta colonia y me recuerda mucho a una emisión que ya habíamos tenido en la que les hablé, no sé si recuerdan, de un asentamiento que estaba en Canadá, me parece, que era también así como de personas como de esquimales o algo así, en la que también de la nada desaparecieron. Pero ahí estuvo todavía más raro porque había, o sea, cuando llegaron a ver qué onda, qué había pasado, encontraron a los perritos todavía amarrados, vivos, obviamente. Encontraron toda la ropa de los habitantes, pues dentro de sus casitas. Había fogatas encendidas, había comida en la mesa, pero ni rastro de todas estas personas. Imagínense o traten de imaginar qué pudo haber sucedido en un lugar de cierta manera inhóspito como Roanoke para que de la nada desaparezca toda su población, que dejen atrás sus cosas inclusive. Es una situación que te deja pensando, o sea, lo extraño no es que se vaya la gente, lo extraño es que se vayan sin una razón, que se vayan sin sus cosas. Tú te puedes ir de cualquier lugar, pero pues cargas contigo lo necesario, ropa, abrigos, zapatos, tus mascotas, tus artículos personales, no nada más agarras y te desapareces de la nada y chao, chao. Ahora, si tomamos en cuenta que esta mugre era una especie de isla a donde solo se podía conectar con el continente mediante un barco o una embarcación, ¿para dónde se fueron? Sobre todo en ese siglo donde no había helicópteros o aviones o algún otro medio de transporte por el cual desaparecer que no fuera el agua. Entonces está súper, súper raro. Déjenme saludar rápidamente. Hola Miguel, muy buenas noches, bienvenido. Pi, ay, nunca puedo pronunciar tu nick, Neda Dego. No sé cómo se escribe, pónmelo ahí porque de verdad me cuesta mucho trabajo decir tu nick. Javi, muy buenas noches. Aaron Sáenz, ¿de dónde eres? Preguntas personales en el programa No, Aaron, gracias. Dice Aarón, déjate ver. No, mi vida, este es un programa de radio, no un video. Aarón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Rogelio, hola, soy el primero. A ti ya te había contestado, chiquitín. Diego, perfecto. Ahora ya te voy a decir Diego, porque me cuesta un buen de trabajo decir tu nombre. Javi dice, al principio pensé que ibas a tratar del Ragnarok, el fin de todo, según la teología vikinga, pero sí que está raro e interesante. Lo voy a anotar, Javi, y te prometo que hago un programa de ese tema que tú me estás dando. Y bueno, chicos, sigamos. Vamos a conocer un poco acerca de quiénes eran estos colonos que llegaron a Roanoke. ¿Quiénes eran los colonos? Bueno, pues incluye mujeres, hombres y niños, obviamente. En 1587, apenas un año después del fracaso de la primera colonia, los ingleses decidieron intentarlo de nuevo. Esta vez, sin embargo, cambiaron el enfoque. Ya no sería una expedición militar, sino un asentamiento civil. El nuevo grupo de colonos estaba compuesto por 115 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños. Era una apuesta por una vida nueva, un hogar en tierras desconocidas.
Pero lo que comenzó como una promesa se convertiría en uno de los enigmas más inquietantes de la historia norteamericana. El hombre designado para liderar esta nueva empresa fue John White, un artista, cartógrafo y explorador con experiencia previa en la región. White había participado en la primera expedición y conocía bastante bien el terreno, los peligros y la fragilidad del equilibrio con los pueblos originarios. Su misión era guiar a esta nueva comunidad, establecer relaciones pacíficas con las tribus nativas y fundar una colonia estable y sostenible. Entre los colonos venía la hija de John White, Eleanor Dare, quien estaba embarazada. Su presencia simbolizaba la esperanza de permanencia. Y en efecto, poco después del arribo a la colonia de Roanoke, Eleanor dio a luz a Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en suelo americano. Su nacimiento fue celebrado como un augurio de futuro, una señal de arraigo. Pero hoy su nombre es solo uno más en la larga lista de los desaparecidos. Desde el inicio, la expedición enfrentó problemas logísticos. Aunque planeaban asentarse en la bahía de Chesapeake, por razones nunca del todo claras, terminaron nuevamente en la isla de Roanoke, el mismo lugar del desastre anterior. Total que al llegar encontraron las ruinas del asentamiento de 1585, cubiertas de maleza, desiertas y cargadas de una sensación ominosa. La decisión de quedarse allí pareció desde el principio una muy mala señal. Pronto se hicieron evidentes las dificultades. Los suministros eran escasos y las reservas no alcanzarían para el invierno. Las relaciones con las tribus algonquinas estaban deterioradas desde el conflicto anterior, como ya les comenté. Los colonos, pues, estaban enfrentando no solo al entorno salvaje, sino también al peso de los errores heredados. White, consciente de la precariedad, tomó la decisión de regresar a Inglaterra para solicitar un poquito más de ayuda. Aquella decisión, aunque sonaba bastante lógica, marcaría el destino de la colonia. Porque White se trepó al barco, partió en agosto de 1587 y su plan era regresar en unos meses con barcos, alimentos y, por supuesto, refuerzos. Pero el destino y la historia tenían otros planes. Inglaterra estaba al borde de un conflicto mayor, la guerra con España. La invasión de la Armada Invencible en 1588 y el inminente peligro de ataque llevaron a la corona británica a prohibir que barcos zarparan hacia América. Todititos los recursos navales se volcaron a la defensa del reino. Y por supuesto, John White quedó atrapado en su propia patria, desesperado por regresar, impotente ante la maquinaria de guerra que lo mantenía alejado de su familia, de su nieta e incluso del resto de los colonos. Total que pasó un año, luego 2 y finalmente 3 años. Durante ese tiempo, nadie supo nada de la colonia Roanoke. Ningún barco, ninguna carta, ningún sobreviviente. El silencio era absoluto. En la época, 3 años podían significar básicamente una eternidad. Cuando finalmente, en 1590, John White logró obtener una embarcación, zarpó con ansias desesperadas. La travesía fue dura. Tormentas, retrasos y un sentimiento que creía haber enterrado, el miedo. Al llegar a Roanoke, lo único que encontró fue desolación.
Ningún rastro de su hija, ningún rastro de su nieta, ningún rastro de los otros 115 colonos. Lo único que hallaron fue la palabra Croatoan, tallada en un poste. Y según algunas fuentes, las letras C, R, o sea, Cro, grabadas en un árbol cercano. No había signos de violencia, no había cadáveres, no había casas quemadas, ni restos de lucha. Todo estaba en silencio, como si hubieran desaparecido en el aire, como si se los hubiera tragado el bosque o el mar o algo más. Total que White interpretó el mensaje como una pista. Croatoan era el nombre de una isla cercana, actualmente Hatteras Island, donde vivía una tribu bastante amigable con la que habían tenido contacto previamente. Pero las condiciones climáticas impidieron que White llegara hasta ahí. Bien frustrado y con el corazón roto, tuvo que regresar a Inglaterra. Jamás volvió a ver a su familia. Jamás supo qué ocurrió. Lo que siguió fue el inicio de una leyenda. La colonia perdida de Roanoke se convirtió en uno de los grandes misterios de América. A lo largo de los siglos se han formulado teorías que fueron absorbidas y repetidas constantemente por la gente. Gente que evidentemente nunca estuvo ahí, no supo ni qué onda, pero pues cada quien formaba sus teorías. Mucha gente empezó a decir que tal vez fueron como adoptados o atraídos o se unieron a tribus nativas. Otros que murieron de hambre o que tal vez intentaron navegar de regreso y se hundieron, que fueron exterminados por enemigos desconocidos e incluso que algo inexplicable los hizo desaparecer. Las preguntas que rodean a estos 115 desaparecidos se multiplican con cada intento de explicación. Y en el fondo la historia adquiere un tono cada vez más perturbador. No se trata de una desaparición, se trata de una comunidad entera que dejó de existir sin dejar huella, de un líder que regresó tarde, de una tierra que pareciera no tolerar la presencia de quienes llegan sin comprenderla. Hoy, el nombre de Virginia Dare es pronunciado con un estremecimiento, no como el de una bebé inocente, sino como el símbolo de una historia marcada por la pérdida, la impotencia y la sospecha. Y ahora vámonos con un pequeño fleco del pasado. Cuando John White finalmente regresó a la isla de Roanoke en agosto de 1590, lo hizo con el alma hecha pedazos. Habían pasado 3 años en los que él quedó atrapado, entre comillas, en su propio país, en Inglaterra. Recordemos que él había regresado a Inglaterra para pedir refuerzos, ya que los vestigios que había de los antiguos intentos de colonización, pues ya prácticamente los había reclamado la naturaleza. Entonces, lo que pretendió John White al regresar nuevamente a Inglaterra, pues fue el hecho de traerse barcos, uno, pues para poder moverse más fácilmente los colonos. 2, para tener un buen abastecimiento de alimentos. Y 3, para traer más gente que los ayudara, digamos, a reconstruir la colonia. Entonces, pues habían pasado ya 3 años en los que él, por cuestiones
de conflictos que había con España, no pudo salir de Inglaterra. Y entonces literalmente había dejado en esa isla inhóspita a 115 personas, entre ellos su hija y su nieta recién nacida. Hasta 3 años después, pues el hombre regresó y por supuesto que venía pues con el alma hecha pedazos. Imagínense cómo lo iban a recibir los 115 colonos, o sea, imagínense ustedes, los dejan allá en una isla que vayan ustedes a saber qué onda, donde no hay nada, donde prácticamente van a tener que estar trabajando día y noche tratando de habilitar refugios, casa, comer lo poco que tenían y después rebuscarse la manera de comer y de encontrar ciertos recursos para hacer su vida un poco más fácil o menos incómoda. El güey que los dejó les dice, no, pues ¿saben qué? Pues déjenme, me regreso. Casi es como el papá que se va por cigarros y nunca vuelve, ¿no? Aguántenme tantito, déjenme y me regreso, déjenme y traigo apoyo, no me tardo nada, ¿no? Y resulta que el cabrón ese se queda 3 años allá. Porque, bueno, no porque él quisiera, pero imagínense ustedes qué harían si de repente ven llegar al cabrón que se fue 3 años antes, prometiendo que iba a regresar y volvía rapidito, que nomás iba por los cigarritos y regresaba, y pasaron 3 años y el güey no aparecía, ¿no? O sea, por lo menos una buena chinga si le iba a tocar entre todos, le iban a dar pambachina. Entonces, bueno, este tipo, pues más que con el alma hecha trizas, pues yo creo que venía con miedo de ver cómo lo iban a recibir. O sea, estamos de acuerdo que él había pasado 3 años atrapado en Inglaterra, con el peso insoportable de la incertidumbre sobre el destino de su hija y su nietecita recién nacida y los otros 115 personas que había dejado ahí. Cada día de ese retraso impuesto por la guerra contra España, pues era una espina en su corazón y cada noche pues era una tortura especulativa. O sea, ¿estarían vivos? ¿Habrían logrado sobrevivir o ya era demasiado tarde? La travesía desde Inglaterra, pues evidentemente no fue fácil, porque el viaje, pues suponía muchísimas cosas. Las condiciones climatológicas no eran precisamente las mejores. Había vientos hostiles, había tormentas persistentes, el mar siempre estaba embravecido y de alguna manera todas estas tragedias le ocurrieron cuando él iba de regreso ya. O sea, todo le sucedió al mismo tiempo, como si todas estas circunstancias estuvieran confabulando para no permitirle llegar. Ahora, casi como si el mismo destino le advirtiera que ya no había nada ahí, que mejor se regresara. Pero por supuesto que White no estaba dispuesto a rendirse. Recordamos que ahí estaba su hija y su nieta. O sea, si viendo que no le valía queso a los otros 115, su hija y su nieta sí estaban ahí. Entonces, era como un deber regresar para ver qué onda, qué había pasado. Total que cuando finalmente tocó tierra en Roanoke, pues el silencio lo recibió como un presagio. Nada, pero naditita en la isla se movía. Nada. No había ningún rostro familiar que se asomara entre los árboles y le dijera, ¿qué onda, mi White? Buenas tardes, ¿cómo estás? Nada. Ninguna voz lo saludaba, ni tampoco le mentaba a la madre. O sea, los pájaros tampoco cantaban. Y lo que John White encontró fue peor que un escenario de violencia. O sea, literalmente fue un escenario vacío. Las casas, chicos, estaban totalmente desmanteladas. No destruidas, literalmente desmanteladas. No había signos de que hubiera habido por ahí una batalla, una lucha, no había fuego, no había huellas de sangre. O sea, literalmente era como si los colonos hubieran ido por voluntad propia. Pero, ¿para dónde? No había para dónde caminar. O sea,
o estaban en la isla o se habían ahogado, no había de otra. Era como si ellos hubieran dicho, pues miren, pues, ¿qué les parece si ya nos vamos? Pues aquí ya nos dejó este güey, pues vamos a buscarle por otro lado. O sea, recordemos que es básicamente una isla. Pero, pues, ok, supongamos que se fueron, que se adentraron, que se fueron a la otra orilla, yo qué sé. ¿Por qué no dejaron pistas? Nada, no dejaron pistas claras. Los muebles, los techos, las vallas, todo había sido cuidadosamente retirado, como si se tratara así como de una mudanza organizada. Sin embargo, y repito, no había carreteras, no había caminos marcados, no había indicios del rumbo que tomaron. El hallazgo más inquietante fue una palabra escrita en un poste, que decía ahí Croatoan. Y cerca, en otro árbol, unas letras que decían CRO, C-R-O, apenas grabadas en la corteza. Esa palabra, White la tomó como que era una señal. Ya les comentaba en el bloque anterior que realmente Croatoan, pues era el nombre de una isla que estaba por ahí cerca, que hoy es conocido como Hatteras. Y también, pues, era el nombre de una tribu con la que ya habían tenido ciertas relaciones relativamente pacíficas en el pasado. Así que lo que hizo White fue aferrarse a la esperanza de que sus seres queridos se hubieran movido para allá. Pero, ¿qué creen? Había algo que no estaba, que era la Cruz de Malta. Y les cuento. Antes de zarpar en 1587, White había establecido un código con los colonos. Si por alguna razón se veían obligados a dejar la isla por causa de alguna amenaza o peligro, debían de grabar una cruz de Malta junto al lugar donde se fueran. Era una señal simple, pero bastante clara, inequívoca. White la buscó, pero no estaba. Ninguna cruz fue encontrada en ningún árbol, en ninguna pared, en ningún rincón. Solamente estaba escrita la palabra Croatoan. Eso desató una nueva ola de preguntas. ¿Se habían ido en paz? ¿Alguien los había obligado a no dejar la señal? ¿Acaso ni siquiera tuvieron tiempo de grabarla? ¿Fueron engañados o forzados a desaparecer sin rastro? White quiso partir inmediatamente hacia la isla Croatoan para buscar a los colonos. Pero una vez más, el mugroso destino le negó la posibilidad. Una tormenta brutal se avecinaba y los capitanes de la expedición dijeron: "Nel pastel, para allá no vamos a ir. Me niego, yo no voy a arriesgar los barcos". No había realmente un margen de negociación. White, con el corazón totalmente desgarrado, tuvo que zarpar de regreso a Inglaterra sin haber pisado la isla de Croatán para poder buscar a su familia y a los otros 115 colonos. Nunca volvió a intentar otra expedición. Murió sin saber qué había sido de su hija, de su nieta y de toda la colonia. Ese regreso, marcado por el vacío, fue el inicio de una leyenda sin resolución. Las explicaciones lógicas pronto comenzaron a escasear. Si se habían marchado voluntariamente, ¿por qué no dejaron más detalles? ¿Por qué el silencio total? Si fueron atacados, ¿por qué no había cuerpos, no había ruinas, no había rastro alguno de violencia? Y, en el supuesto que se hubieran integrado a otra tribu, como algunos creen, ¿por qué desapareció toda evidencia de su cultura? Algunos cronistas comenzaron a hablar del gran vacío.
no solamente por la desaparición física de 115 personas, sino por la sensación espectral que dejaba Roanoke. Era como si la colonia entera se hubiera disuelto en el aire, como si la isla se los hubiera tragado, como si el bosque mismo hubiera absorbido sus huellas. Con el paso de los años, ese silencio se fue llenando de ecos, teorías, leyendas, obsesiones. Algunos afirmaban que los colonos habían sido víctimas de rituales oscuros. Otros, que algo sobrenatural habitaba en la isla y no permitía a los extranjeros asentarse. Hubo quienes incluso especularon que los colonos habían cruzado a otra dimensión, o que la palabra Croatoan era una última advertencia, una marca mágica, un sello de condena. Lo perturbador de este episodio es que no hubo un horror visible. No hubo sangre, ni restos, ni escenas trágicas. Solamente una ausencia absoluta. Un vacío que grita en el silencio. Y quizás, chicos, eso sea lo más aterrador de todo. No saber, no tener respuestas, imaginar lo peor, sin pruebas que lo confirmen, pero que tampoco lo nieguen. El regreso de John White, pues no fue un rescate, fue un descenso a la nada, a una escena desprovista de certezas, donde el miedo toma la forma de la duda permanente. Roanoke no se incendió, no se tiñó de rojo, no fue invadida en un acto brutal, simplemente se vació. Y en ese vacío se gestó uno de los misterios más inquietantes de la historia americana. ¿Ustedes qué teoría creen que sea más plausible? En los comentarios pónganme cuáles creen que sean las teorías que ustedes formulan, que ustedes creen, que ustedes piensan, por la cual desapareció esta colonia. Porque está bastante raro. Por no decir imposible. Ahora, vayan ustedes a saber si a lo mejor estaban más al fondo de la isla. O sea, es que no hubo ni siquiera la intención de buscarlos. ¿Me entienden? O sea, ignoro de qué tamaño sea el lugar, pero no creo que le hayan puesto mucho empeño a buscarlos. O sea, como que nada más le buscaron ahí por donde estaba el asentamiento. Pero pues no creo que el lugar fuera tan pequeño como pues nada más para albergar 115 personas, ¿me explico? Entonces, pues como que, pues no los hallaron ahí cerca, estuvieron buscándolos por ahí, a los alrededores, no hubo nadie, pues ¿saben qué, hijos? Pues vámonos de regreso. Entonces, pues ahí, si estaba por ahí alguien más al fondo, más retirados, en la misma isla, pues nadie supo, nadie le echó ganas, como, no sé, o sea, esto me parece muy, muy, muy extraño. Pónganme en los comentarios ustedes qué creen que haya sucedido ahí. Les recuerdo que hay estrellitas disponibles por si me quieren apoyar, chicos. Muchísimas gracias, Javi, por las 200 estrellitas. Te lo agradezco muchísimo. Todos, chicos, sean como Javi. Hola, Eric. Muy buenas noches. Bienvenido. Cristian, muy buenas noches. Aarón Sáenz me pregunta cómo estoy por segunda vez. Y por segunda vez te respondo, muy bien, Aarón. Muchas gracias. Hola, Isaac. Muy buenas noches. Bienvenido. Y bueno, seguimos con la historia. Cuando John White regresó a la isla de Roanoke en 1590, pues el silencio que encontró pues era un grito ensordecedor. La palabrucha esa de Croatán en el árbol pues era la única pista. Era una señal críptica que dejaba la puerta abierta a las interpretaciones más variadas. Durante un montón de siglos, los historiadores y los curiosos pues han tratado de llenar ese vacío con explicaciones lógicas racionales, que buscan respuestas convencionales a un misterio que parece escapar a toda comprensión. La primera teoría
quizás la más optimista y menos macabra, plantea que los colonos en realidad no desaparecieron ni se desvanecieron, sino que fueron de alguna manera, como adjuntados a tribus nativas que estaban por ahí cerca. Se cree que agotados por el hambre, la enfermedad y, claro que sí, el abandono, los sobrevivientes buscaron refugio entre los pueblos indígenas de esa región, como los croatán o los algonquinos. Algunos relatos posteriores sugieren que hubo una integración pacífica, existieron matrimonios mixtos, intercambios culturales que diluyeron la identidad inglesa en el tejido nativo. Pero aquí comienza lo inquietante. Si fuera así, ¿por qué no hay registros claros ni testimonios confiables de tal asimilación? ¿Por qué no hay descendientes reconocibles que lleven el linaje de esos colonos? Los documentos oficiales guardan silencio. Las leyendas orales son muy vagas y los restos arqueológicos, aunque algunos apuntan hacia una posible función cultural, pues no son concluyentes. Esta teoría deja una sensación bastante incómoda. Por ejemplo, la idea de una comunidad perdida que se diluye hasta la invisibilidad, tragada por otra cultura ajena, como si la isla misma hubiera decidido borrar su existencia. La segunda teoría, que es menos esperanzadora y más sombría, es que los colonos murieron lentamente por hambre o enfermedades. ¿Por qué? Pues hay que recordar que las condiciones en Roanoke pues eran brutales. La tierra, a pesar de que tenía una belleza natural increíble, pues no ofrecía la abundancia necesaria para mantener una población sin apoyo constante. Los inviernos podían ser muy crueles y la falta de recursos médicos los hacía vulnerables a cualquier malestar. O sea, literalmente hasta de una diarrea se morían. Enfermedades europeas, desconocidas y mortales, podrían haberse propagado sin ningún control, porque no había vacunas, no había medicamentos. El hambre, esa cruel compañera, podía haberse llevado a familias enteras. Esta explicación, de inicio, suena bastante plausible. Nos enfrenta a una imagen desoladora. Un grupo humano condenado a morir en silencio, sin ayuda, rodeado de la indiferencia del mar y el bosque. Pero también genera muchas preguntas perturbadoras. Si se murieron, ¿por qué no se encontraron restos humanos en cantidades acordes con esa teoría? ¿Por qué no hubo señales claras de enterramientos masivos o vestigios de agonía? Lo que la ausencia de evidencia aporta aquí es una inquietud profunda, como si algo más oscuro hubiese cubierto el final de esos colonos. Y ahí les va la tercera teoría. Y esta es quizá la más violenta y polémica, porque sostiene que la desaparición fue producto de un ataque indígena encubierto. Miren, después de todo, las relaciones con los pueblos originarios estaban tensas desde que en la primera colonización le cortaron la cabeza al líder. La desconfianza, la violencia, los enfrentamientos no habían desaparecido. Hay quienes sugieren que un ataque estratégico pudo haber terminado con la colonia, eliminando a sus habitantes para evitar futuras invasiones o represalias. Sin embargo, esta teoría pues tiene un matiz sombrío y perturbador. Como les repito, la supuesta falta de evidencia de violencia. No había huesos con señales de heridas, ni armas enterradas, ni testimonios claros. Si es que el ataque existió, ¿por qué fue tan silencioso? ¿Acaso la desaparición fue resultado de un pacto secreto, un exterminio silencioso? ¿O fue una operación encubierta con la complicidad de alguien dentro de la colonia? Los susurros de esta teoría se entrelazan con conspiraciones y con la idea de que la historia oficial siempre oculta las verdades más incómodas. Y finalmente, la teoría de la huida a otro territorio.
Algunos investigadores han postulado que los colonos, ante la adversidad y la imposibilidad de sobrevivir allí en Roanoke, decidieron trasladarse. Quizás navegaron hacia el sur o el interior del continente, buscando un lugar más seguro, lejos del acoso de enemigos o de la escasez. En esta hipótesis, la palabra Croatoan no sería una señal de su desaparición, sino una dirección, un llamado a seguirlos. Lo escalofriante aquí es la imagen de un éxodo desesperado, una comunidad que abandonó todo y se adentró en lo desconocido, sin mapas, sin seguridad, con la esperanza como único motor. Algunos arqueólogos han encontrado vestigios que podrían indicar asentamientos posteriores que coincidan con restos de los colonos, pero nada concluyente. La posibilidad de que los desaparecidos de Roanoke hayan vivido para contar esta historia, de alguna manera desconocida y oculta, es bastante fascinante como perturbadora. Todas estas teorías, por más racionales que parezcan, comparten algo en común. Ninguna ofrece respuestas completas. Ninguna puede disipar el misterio que cubre Roanoke con un manto de silencio y sombras. En cada explicación se esconde una incógnita todavía más grande, una puerta abierta hacia lo desconocido. La desaparición de esos 115 colonos se convierte así en un enigma eterno, una historia que se rehúsa a cerrarse, que invita a preguntarnos si acaso la realidad misma supera la ficción. Y mientras tanto, la isla permanece ahí, entre el mar y el bosque, guardando sus secretos, como si en su suelo se hubiera tejido un trama muy oscuro que desafía al tiempo, que retiene en su silencio a toda una comunidad, que impide que su historia sea contada en voz alta. Roanoke, con sus casas desmanteladas y su palabra tallada, es un testamento de que no todo misterio tiene explicación y que algunas desapariciones están destinadas a ser el eco perturbador de lo inexplicable. Y aquí llegamos al terreno más oscuro de la historia, porque aquí no se trata de explicaciones lógicas ni de conclusiones históricas aceptables. Este es el bloque donde la desaparición de los colonos de Roanoke se transforma en un lienzo para lo perturbador, lo inconfesable, lo inquietante. Porque cuando las respuestas racionales faltan, los monstruos comienzan a asomarse por los costados. Lo siniestro, como un susurro entre los árboles, exige ser escuchado. Una de las teorías más atroces y también más humanas es la del canibalismo por desesperación. Al imaginar a los colonos enfrentando inviernos sin comida, aislados, con la hostilidad del terreno y el abandono de su nación, es inevitable que surja la hipótesis de lo impensable, que los sobrevivientes, acorralados por el hambre, recurrieran a devorarse entre sí. Ya se vivió cuando el avión uruguayo, el de los sobrevivientes de los Andes, pues se quedó ahí atrapado en las montañas. No sería absolutamente nada raro que esta hipótesis fuera real. Las crónicas de otros asentamientos coloniales, por ejemplo, como en Jamestown, documentan casos reales de canibalismo bajo condiciones similares. ¿Por qué no aquí? Y si la colonia se fue apagando lentamente, no por violencia externa, sino por un horror autoinfligido, por la necesidad primitiva de sobrevivir a cualquier costo, la idea estremece porque no requiere intervención sobrenatural, solamente hace falta ser humano y tener hambre. Pero no todos creen que fue desesperación. Algunos sostienen que hubo sacrificio ritual, ya sea por influencia externa o surgido de una secta interna dentro de los colonos. Hay versiones que hablan de símbolos tallados en los árboles, además de la palabra esa Croatoan que encontraron, que algunos investigadores afirman haber visto
aunque jamás se verificaron, y se habla de formaciones de piedras dispuestas en círculos, de marcas en el suelo que sugerían un altar rudimentario, por ejemplo. Y si esto fuera cierto, podríamos estar frente a un culto que emergió entre los desesperados. Una comunidad arrancada de su mundo, abandonada a su suerte, que habría comenzado a buscar sentido en lo oculto, en lo arcaico. ¿Qué sucede cuando el orden civilizado desaparece y solo queda la oscuridad, chicos? Algunos antropólogos sostienen que en contextos extremos, los grupos humanos desarrollan religiones nuevas, muchas veces violentas, como forma de controlar el caos. ¿Y si Roanoke fue escenario de todo esto? ¿Una transición brutal hacia un fanatismo incontrolable? Existe otra teoría, todavía más perturbadora que la anterior, y habla esto del desvivimiento colectivo. Y esta teoría es la que menos se menciona, quizás por lo doloroso que resulta imaginarlo. Piensen o imaginen a estas 15 personas perdiendo la esperanza poco a poco, sin noticias, sin comida, sin defensa. Una comunidad aislada que entiende que nadie viene por ellos, que los han olvidado. ¿Y si un día decidieron terminar con todo? No hay cuerpos, no hay restos. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿y si los enterraron ellos mismos antes de morir? ¿Y si se arrojaron al mar en masa o se internaron en el bosque hasta desaparecer? Algunos teóricos proponen que las condiciones psicológicas para un evento así estuvieron presentes, especialmente si el líder falló y el delirio colectivo se apoderó del grupo. Pero todo esto, por siniestro que suene, aún se mueve en los márgenes de lo terrenal. Hay quienes dan un paso más y plantean que lo ocurrido en Roanoke escapa por completo a lo que podemos comprender. Y aquí es donde entra la teoría de la intervención sobrenatural o interdimensional. Algunos textos antiguos relatan que antes de la desaparición, los nativos hablaban de luces extrañas en el cielo, que en las noches más silenciosas se escuchaban cantos en lenguas desconocidas provenientes del bosque, que algunos pescadores veían figuras blancas, sin ojos, caminando por la playa bajo la luna. Hay quienes creen que los colonos entraron en contacto con algo que no debían y que eso los hizo desaparecer. Y aquí vienen las preguntas raras. ¿Fueron abducidos? ¿Consumidos por una grieta entre dimensiones? ¿Arrastrados por una entidad que habita la isla? En 1937, un escritor de Carolina del Norte afirmó haber encontrado restos de una casa en lo profundo del bosque, con símbolos extraños tallados en las paredes y huellas pequeñas pero humanas alrededor, como si alguien o algo hubiera estado ahí hace poco. Esa historia, como ya nos imaginamos, nunca fue confirmada, pero claro que sí, se volvió parte del folclore. Incluso en épocas más recientes, testigos aseguran haber visto cosas raras cerca de la isla, luces que aparecen y desaparecen en segundos, figuras que se desvanecen al ser iluminadas, ecos que responden preguntas antes de ser pronunciadas. Lo verdaderamente aterrador de esta teoría es su insistencia. Generación tras generación,
estos relatos persisten, como si la isla misma no hubiera terminado con su mensaje. Y es aquí donde el misterio de Roanoke se vuelve totalmente insoportable. Porque más allá de la historia, de los libros, de los documentos, pues hay puro vacío. Un hueco oscuro donde caben todos los horrores posibles. El canibalismo, el fanatismo, la desesperación, las abducciones, las interdimensiones. Y la verdad, si es que existiera, permanece enterrada en la arena de esa isla silenciosa. Una isla que parece tragar no solo a quienes llegan, sino también a quien intenta comprenderla. Ahora, a mí me brinca mucho, no sé a ustedes, el temita este de la palabra Croatán. De todas las pistas, o las pocas pistas que dejó la colonia perdida, ninguna es tan persistente, tan intrigante y tan escalofriante como esta dichosa palabra tallada en el árbol o en el poste. De alguna manera, el hecho de que la hayan tallado ahí en un poste puede hablarnos un poco acerca de que alguien o todos decidieron grabarla ahí con mucha prisa, pero realmente sin pánico. Porque si tuvieran miedo, ¿quién se iba a acordar de tallar esa cosa ahí? Si hubieran sido atacados, ¿quién en medio de un ataque se iba a poner ahí a escribir esa palabra? Ahora, no hay ninguna explicación de por qué la escribieron ahí. No hay ninguna otra palabra adicional, ninguna fecha, ningún nombre. Solo eso, Croatoan. Y con eso comenzó pues el verdadero enigma. El significado literal de la palabra es relativamente sencillo. Como les digo, era el nombre de una tribu nativa americana y también de una isla que estaba por ahí cerca, hoy conocida como Hatteras Island. Los Croatoan eran un grupo indígena que había mantenido, al menos en el pasado, relaciones relativamente pacíficas con los ingleses. De hecho, durante el primer intento fallido de colonización, hubo cierto grado de cooperación entre ambas culturas, aunque nunca exento de tensión. Parecía lógico suponer que si los colonos decidieron abandonar Roanoke, podrían haberse dirigido a esa isla en busca de refugio. Pero lo más perturbador es lo que vino después, porque nadie fue a buscar ahí inmediatamente. Recuerden que White, cuando quiso regresar, o más bien ir a explorar la famosa isla de Croatoan, la tripulación del barco le dijo, no, ni madres, porque se viene una tormenta y la verdad es que no nos vamos a arriesgar a andar yendo a la isla a buscar quién sabe qué, porque estás buscando literalmente a ciegas, o sea, vas a ir a ver qué si no tienes ni siquiera una pista de que realmente estén ahí y no nos vamos a arriesgar para ir a no encontrar nada. Entonces, John White, el gobernador y el abuelo de Virginia Dare, eran las tres cosas este hombre, pues interpretó el mensaje como una señal deliberada, porque recordemos que no hubo signos de violencia. La cruz de Malta que los colonos debían dejar grabada si es que habían sido atacados o estaban en peligro, pues no estaba ahí. Todo sugería un traslado bastante pacífico. Sin embargo, como les digo, el clima pues impidió a el tal White y a toda la tripulación pues a no querer ir a la isla. White sí quería, pero los demás no. Y después de eso pues simplemente ya no regresaron. El misterio quedó flotando como un espectro. ¿Por qué? ¿Por qué no insistieron? O sea, vaya, si tú sabes que tu hija puede estar ahí, oye, carajo, o sea, no te regresas y te olvidas de eso así como de, pues ya, ni modo.
Ya me regresé a Inglaterra, pues ya. O sea, como que el don no le echó ganas, ¿saben? O sea, eso me brinca muchísimo, porque pues si sabes que puede haber la pequeñísima posibilidad de que tu familia esté ahí viva todavía, ¿por qué no regresaste? ¿Por qué no le echaste ganas? ¿Por qué no te enfrentaste a la tripulación pues no sé, o sea, le ruegas, te hincas, chillas, haces lo que sea necesario con tal de ablandar un poco su corazón y decirles, güeyes, o sea, por favor, o sea, mi hija, mi nieta están allá, pueden estar pasando hambre, peligro, hay otras 112 personas, 113 personas ahí que pueden necesitar nuestra ayuda, no la chinguen. Ah, no, pues ¿saben qué? Pues no vamos a ir, está la lluvia. Y White, ¿qué hizo? Pues se cruzó de manos y dijo, órale, pues chido, vámonos. Y ya no volvieron. El misterio pues quedó flotando ahí como un espectro. O sea, lo que no entiendo es por qué no se organizó otra nueva expedición, una investigación formal, una búsqueda sistemática. La respuesta hasta hoy es un silencio atronador. Pero lo más inquietante es cómo esa palabra no solamente se quedó allí, sino que comenzó a aparecer en contextos completamente distintos. Y me refiero a la palabra esa croatoan. En circunstancias separadas por décadas, incluso por siglos, y en todos los casos, esta palabra estuvo relacionada de cierta forma con cuestiones de desaparición, con lo inexplicable o con lo siniestro. Empezaron a aparecer vestigios o rastros de esta palabra en específico. Y aquí es donde viene un episodio bastante misterioso y oscuro que todavía le suma más misterio a toda esta situación. Fíjense que en 1849, el célebre escritor Edgar Allan Poe fue encontrado delirando en las calles de Baltimore, poquitas horas antes de morir en circunstancias jamás esclarecidas. Se dice, aunque los historiadores debaten la veracidad de este hecho, que una de las últimas palabras que pronunció Edgar Allan Poe antes de morir fue croatoan. Vaya, no hay documentos oficiales que lo confirmen, pero la leyenda se ha instalado con tal fuerza que cuesta ignorarla. ¿Cómo conocía Edgar Allan Poe esa palabra? ¿Qué vínculo tenía con ella? ¿Fue una coincidencia o una pista final como un susurro desde el abismo? Pero eso no es todo. Décadas después, ese nombre de croatoan volvió a salir a la luz. Ambrose Bierce, un autor estadounidense conocido por sus cuentos de terror y relatos de guerra, desapareció misteriosamente en México en 1913. Algunos de sus apuntes personales, hallados en una libreta de viaje, incluían referencias a Roanoke y específicamente a la palabra croatoan. Chicos, nunca se encontró el cuerpo de este hombre. Nunca se supo lo que ocurrió. Pero la historia no termina ahí. Theodosia Burr, hija del vicepresidente Adolph Burr, desapareció en el mar en el año de 1813, en un barco que iba rumbo a Nueva Orleans. ¡Oh, sorpresa! Esta embarcación en la que iba Teodosia jamás llegó. Años más tarde, una casa abandonada en Carolina del Norte, no muy lejos de Roanoke, fue saqueada por soldados de la Unión. Entre los objetos que encontraron había un espejo con una sola palabra grabada en el reverso. ¿Y qué creen que decía? Sí, señor, croatoan.
Ahora, el escritor Stephen King ha retomado esta palabra en varias ocasiones, usándola como símbolo de lo inexplicable, del mal que acecha en las grietas del tiempo. Otros autores, como mi ídolo, H.P. Lovecraft, aunque nunca lo mencionaron directamente, compartían esa fascinación con palabras que parecen abrir portales, con lenguajes olvidados que arrastran consigo antiguos horrores. Recuerden que H.P. Lovecraft se inventó la palabra esta del Necronomicon. Entonces, uno se pregunta, ¿qué onda con esa palabra? ¿Qué significa realmente? ¿Y por qué parece arrastrar consigo la desaparición, la locura y la muerte? Algunos lingüistas han tratado de rastrear su origen con precisión. Otros han sugerido que era una palabra mágica, una especie de encantamiento. Para los nativos posiblemente significaba algo mucho más simple, pero su resonancia ha crecido hasta convertirse en algo casi mitológico. Hoy, Croatoan es más que una palabra, es un eco, un susurro en la historia. Aparece en libros, en series, en películas, siempre como un símbolo de advertencia. Algo se llevó a los colonos de Roanoke, algo que tal vez sigue ahí, algo que al nombrarse invoca la posibilidad de desaparecer sin dejar rastro, como si cada vez que se dice Croatoan se activara una memoria oscura, una vibración que conecta los eventos más inexplicables. Y quizás lo más inquietante de todo es que, aunque han pasado más de 400 años, nadie ha logrado borrar esa palabra del misterio. Croatoan sigue ahí, grabada no solo en un poste de madera olvidado, sino en la conciencia colectiva de una nación. Pero, y aquí en esta historia hay muchos peros, chicos, hay algo inquietante que se siente incluso antes de pronunciar su nombre. No solo por la desaparición de una colonia entera en Roanoke, no solo por la famosa palabra Croatoan, tallada como un epitafio sin tumba, sino por la sensación de que aquel lugar había sido marcado mucho antes de que los primeros barcos ingleses siquiera avistaran sus costas. Porque entre los relatos antiguos de los pueblos originarios hay advertencias, y esas advertencias definitivamente fueron ignoradas. Mucho antes de que los europeos pusieran pie en esa isla, los pueblos algonquinos que habitaban la región hablaban de una tierra donde las reglas eran distintas, donde el bosque tenía memoria, donde los muertos no dormían. Algunos ancianos, según crónicas posteriores recogidas por misioneros e historiadores, hablaban de la llegada de los hombres pálidos como algo predicho, una ruptura que debía venir, no como esperanza, sino como maldición. Los relatos nativos hablaban de entidades invisibles que habitaban en la espesura, espíritus sin rostro, observadores del equilibrio natural. Los llamaban los sin ojos, los sin boca, y decían que aparecían cuando los vivos desobedecían a la tierra. Para ellos, Roanoke no era una tierra virgen lista para ser habitada, sino un umbral, una grieta entre mundos, un espacio sagrado que los sabios evitaban. Cuando los colonos llegaron, esos mismos ancianos dijeron que el equilibrio se había roto, que algo se había despertado. La tribu Secotán, entre otras, compartió leyendas sobre una isla que devoraba la voluntad de quienes osaban quedarse demasiado tiempo. Decían que el bosque susurraba nombres que nadie debía repetir, que las sombras no siempre eran de animales, que el mar, en calma, podía arrastrar sin dejar estela. Los europeos, criados en una visión de conquista, vieron esas historias como simples supersticiones. Pero los nativos hablaban con temor real, con ojos bajos,
como quien recuerda una herida. Incluso los miembros de la expedición original reportaron sensaciones extrañas. Algunos escribieron en sus diarios sobre sueños recurrentes con niños llorando entre los árboles, sobre una niebla espesa que parecía moverse por voluntad propia. John White, en una carta escrita antes de partir de regreso a Inglaterra, mencionó que su nieta, Virginia, había comenzado a mirar fijamente al bosque, como si alguien la llamara desde adentro. Y cito: no llora, no habla, pero hay en sus ojos una cosa que no entiendo. Esa carta se consideró apócrifa por algunos, pero ¿en realidad era apócrifa? Porque sigue citándose en estudios sobre lo inexplicable. Las profecías nativas eran claras. La llegada del hombre blanco no solo traería guerra y enfermedad, sino una ruptura espiritual. Lo que se quebró en Roanoke, según estas visiones, fue algo más profundo que una relación política o comercial. Fue la armonía entre los vivos, los muertos y la tierra. Y si uno sigue los ecos de ese quiebre, encuentra historias bastante similares. En otras partes de la costa atlántica, colonias pequeñas reportaron fenómenos extraños tras interacciones conflictivas con los nativos. Desapariciones, locuras, suicidios colectivos. Algunos investigadores creen que Roanoke fue simplemente el primer punto donde esa ruptura se manifestó de manera total, donde ya no quedó nada que recuperar. Pero también hay quienes hablan de una maldición en otro sentido, como si Roanoke hubiera sido un espejo de la ambición europea, una ambición que no respetó límites ni advertencias, que llegó con cruces y espadas, ignorando las señales, los sueños, los silencios. Y fue esa ambición la que se encontró con algo que no podía comprender. Algunos lo llaman castigo, otros consecuencia. Hoy incluso los investigadores modernos reconocen la presencia de patrones inquietantes, porque cada intento de colonización temprana en esa región fue marcado por cosas inusuales. Tormentas inesperadas, desapariciones, conflictos sin explicación. Como si la tierra misma rechazara ser domesticada, como si la isla tuviera memoria. Pero entonces, les pregunto, ¿fue Roanoke un punto de ruptura espiritual? La historia parece susurrar que sí, que hubo un antes y un después. Que ahí, en ese pedazo de tierra, entre el mar y el bosque, algo se quebró que jamás pudo recomponerse. Una advertencia que cruzó el tiempo y llegó hasta nosotros como un eco lleno de niebla. Y mientras no intentamos esa ruptura, mientras sigamos buscando respuestas solo en los mapas y en los documentos, pues quizás nunca sepamos lo que realmente ocurrió. Quizás Roanoke no fue solo el lugar donde una colonia desapareció. Quizá fue el lugar donde la historia misma fue engullida por algo que no podemos ver. Ahora fíjense, Roanoke no solo es un episodio oscuro y olvidado en los libros de la historia, es un símbolo, es una grieta abierta en el imaginario colectivo. Y como todo gran misterio sin resolver, evidentemente ha echado raíces profundas en la cultura popular. Su poder no se limita a los hechos históricos, sino que se expande como una niebla densa hacia el cine, la televisión, la literatura, los cómics y los videojuegos. Donde hay un rincón para lo inexplicable, Roanoke tiene un lugar. Fíjense que uno de los ejemplos más notorios de este fenómeno es la serie de American Horror Story. En su sexta temporada, búsquenla, hay un capítulo que se llama precisamente Roanoke. Y los creadores de la serie tomaron la leyenda como base para una trama profundamente aterradora. Este cachito relata a la colonia como un lugar maldito, plagado de espíritus violentos y de un ciclo de muerte que se repite constantemente. Las referencias a Croatoan
se entrelazan con rituales satánicos, fantasmas negativos y presencias ancestrales. Aunque la serie toma enormes licencias creativas, por supuesto lo entremezcla entre cosas que sí supuestamente sucedieron y un poco de la imaginación del productor o del escritor, de alguna manera sí logra capturar la esencia más perturbadora del mito. Esa sensación de que en Roanoke no se rompieron solo cuerpos, sino las reglas mismas de la realidad. Pero American Horror Story no fue la primera ni la única. Desde hace décadas, Roanoke ha servido como inspiración para todo tipo de ficciones. The Last Colony es una obra de teatro que se representa anualmente siempre en Carolina del Norte. Esto desde el año de 1937. E igualmente dramatiza los eventos de la desaparición, de alguna manera con un tono más solemne y mítico. Cada verano, actores y público reviven una historia que se rehúsa a morir, como si repetirla en escena fuera una forma de mantenerla viva o apaciguarla. En el terreno de la literatura, el enigma ha sido explotado en novelas históricas, en thrillers de horror e incluso en ciencia ficción. Autores como Paul Green, Deborah Harkness, David McCullough, todos ellos han abordado Roanoke desde diferentes ángulos, como tragedia colonial, como conspiración política y como frontera entre dos mundos o dos dimensiones diferentes. En muchos de estos libros, la isla no es simplemente el escenario, sino un personaje en sí misma. Respira, cambia y devora. Los cómics tampoco han sido inmunes al magnetismo de Roanoke. En varias series gráficas, especialmente del género de horror y fantasía, Roanoke aparece como una zona maldita, un vórtice de energías oscuras o un lugar desde donde surgen criaturas que desafían la lógica. Incluso algunas editoriales independientes han creado universos alternos donde la colonia nunca desapareció, simplemente cambió de dimensión. En los videojuegos, el legado de Roanoke también ha dejado huellas. Y ahí les van algunos títulos de terror psicológico para los amantes de los videojuegos. Para los que, si ustedes son amantes de los videojuegos y conocen los siguientes títulos, seguramente van a ir a buscarlos corriendo. The Forest, Blair Witch o incluso expansiones narrativas de Assassin's Creed han incluido referencias a colonias perdidas, rituales en bosques y grabados misteriosos en árboles. En todos ellos, la atmósfera de Roanoke es bastante clara. Aislamiento, locura y lo primitivo que regresa. Chicos, ¿por qué creen que esta historia sigue fascinando? ¿Qué tiene Roanoke que provoca tal obsesión en creadores y audiencias? Tal vez la respuesta esté en su ambigüedad. Es una historia sin final, sin explicación definitiva. Y eso, por supuesto, la convierte en un terreno fértil para la imaginación. En un mundo que constantemente busca respuestas, Roanoke ofrece totalmente lo contrario. Ofrece preguntas, vacíos, espacios para proyectar miedos. Muchos relatos modernos representan la isla como una especie de purgatorio, una dimensión paralela donde los desaparecidos habitan en un ciclo eterno de repetición o sufrimiento. Otros la ven como un portal, una grieta entre mundos donde fuerzas antiguas e incontrolables dictan las reglas. En algunos cuentos, los colonos no desaparecieron, se transformaron. Incluso la palabra croatoan ha adquirido un estatus casi mítico. En ficciones modernas se utiliza un símbolo de advertencia, de maldición o como clave para acceder a lo prohibido. En series como Supernatural, Sleepy Hollow y Teen Wolf, me refiero a croatoan,
aparece como un susurro que antecede la tragedia. En todos los casos es una marca, un presagio. Y así, la historia de Roanoke se repite una y otra vez en pantallas, páginas, escenarios y consolas de videojuegos, como si al contarla de nuevo estuviéramos intentando comprenderla, domarla o tal vez simplemente advertirnos unos a otros de algo que aún no podemos nombrar. En el fondo, cada versión, cada adaptación, cada guiño al mito de Roanoke refuerza su carácter perturbador. No importa cuánto tiempo pase, cuánto se investigue o cuántas ficciones se escriban, el vacío sigue ahí. Un lugar donde una comunidad desapareció sin dejar rastro. Un agujero en la historia que nadie ha logrado cerrar. En los anales de la historia americana, pocos episodios son tan cargados de simbolismo como esta colonia desaparecida. No solo por el misterio que no tiene resolución, sino por lo que representa en el inconsciente colectivo. El precio del atrevimiento, el castigo del orgullo, el eco de un territorio que tal vez nunca quiso ser reclamado. La historia de esta colonia no se limita a la crónica de unos desaparecidos. Eso en su esencia pues más profunda, una advertencia escrita en la niebla del tiempo. Imagínense esto, 1587, una costa inexplorada, un grupo de hombres, mujeres y niños británicos que desembarca con la esperanza de forjar un nuevo mundo, creen que están cumpliendo una misión civilizadora, una especie de mandato divino, pero lo que no comprenden es que han llegado a un lugar que ya tiene historia, que ya tiene guardianes, que ya tiene voces. El miedo colonial al otro no tarda en manifestarse. Las selvas impenetrables, los sonidos oscuros, las tribus con lenguas extrañas y dioses desconocidos. Vaya, todo es amenaza, todo es desconcierto. Desde la mirada inglesa, la desaparición de esta colonia fue una tragedia. Pero desde otra perspectiva, podría haber sido una forma de resistencia. Tal vez la tierra misma se rebeló, tal vez los colonos al verse sin ayuda, sin provisiones y sin futuro, comprendieron que habían invadido un espacio sagrado. Algunos teóricos modernos sugieren que la colonia representa el rechazo de un territorio a ser colonizado, que el bosque, los vientos, las aguas respondieron y que esa respuesta fue definitiva. En la narrativa simbólica, Roanoke también puede interpretarse como una forma de liberación. No hay evidencia de masacre, no hay restos de violencia ni de resistencia forzada. ¿Y si los colonos abandonados por Inglaterra eligieron otro camino? ¿Y si se integraron a las tribus nativas? ¿Y si abandonaron la idea de imperio y decidieron volver a lo esencial, a lo comunitario, a lo humano? Esa posibilidad, aunque imposible de comprobar, pues convierte la historia en un acto de insurrección silenciosa. No fueron vencidos. A lo mejor eligieron desaparecer. Esta idea inquietante tiene un eco en la forma en que el mito se ha perpetuado. En el imaginario contemporáneo, Roanoke no es un misterio histórico, es una sombra. Es el recordatorio constante de que no todo puede ser explicado y que las ambiciones humanas a menudo se estrellan contra lo insondable. Representan el fracaso de la conquista, el error de subestimar lo desconocido. Pero también, para algunos, simboliza el sueño de escapar del yugo de los imperios y fundirse con lo natural, con lo ancestral. El uso simbólico de Roanoke, pues ha crecido con los siglos. Para los estudiosos de la historia, es una lección sobre los peligros de la arrogancia imperial. Para los defensores de la soberanía cultural, es un ejemplo de que el territorio puede rechazar a los invasores. Para los místicos y esotéricos, es un nodo de energía, un vórtice donde convergen lo espiritual, lo histórico y lo paranormal. El nombre de Virginia Dare, aquella bebé nacida en suelo americano,
pues ha sido convertido en un emblema de lo que pudo ser. En algunos relatos alternativos, se dice que la niña sobrevivió, que creció entre los nativos y se convirtió en un puente entre dos mundos. En otros, esa niña fue la primera en caer sacrificada por las fuerzas que habitaban la isla. Su figura se mueve entre la esperanza y la tragedia, entre el mito y el epitafio. Roanoke representa también el miedo atávico a desaparecer sin dejar rastro. En una época donde todo busca documentarse, medirse y compartirse, la idea de que 115 personas simplemente se esfume resulta insoportable. Y por eso la historia regresa, se reescribe, se convierte en arte, en terror, en teatro, en susurro. La desaparición como forma de narrativa, pues también tiene implicaciones sociales. En un mundo plagado de vigilancia y control, Roanoke nos recuerda que a veces lo más perturbador es lo que no se ve, lo que no se explica, lo que se niega a cerrar el ciclo. Como sociedad, tal vez temamos tanto el olvido como la verdad. Y Roanoke encarna literalmente ambos extremos. Hoy al mencionar esta colonia, nos evocamos solo en un asentamiento fallido. Pero también evocamos la fragilidad de nuestros planes, la arrogancia de nuestras certezas, la pequeñez de nuestras conquistas. Nos confronta con la idea de que no todo debe ser conquistado, que hay lugares que pertenecen al misterio, al silencio, al respeto. Y en ese sentido, Roanoke es espejo, es advertencia y es cicatriz. Y así la palabra Croatoan no es solo una pista, es un símbolo, una línea que separa lo conocido de lo prohibido. ¿Un umbral? ¿Quién sabe? Tal vez lo más sensato no sea preguntarse qué pasó con los colonos, sino por qué seguimos buscando respuestas en un lugar que desde el principio nos dijo que no quería ser entendido. Ahora, piensen esto, chicos. ¿Qué nos aterra más? ¿Un asesino o el olvido absoluto? ¿Y si los colonos aún están en algún lugar? Hay algo profundamente inquietante en una desaparición sin cuerpo, sin huellas y sin respuesta. Esta colonia no nos sacude solo por lo que pasó, sino por lo que nunca apareció. Ni huesos, ni gritos, ni señales de lucha, solo silencio y la palabra tallada en madera. Como si no fuera una pista, sino una advertencia o un conjuro. ¿Por qué desaparecer es peor que morir? La muerte ofrece un cierre. La desaparición deja un abismo, un hueco sin nombre, una grieta sin sentido. ¿Qué nos duele más? ¿El crimen o el vacío que deja? Esta colonia refleja el miedo más íntimo del ser humano. ¿Cuál es? Dejar de existir sin ser recordado. Por eso regresamos a esa historia una y otra vez buscando respuestas o negándonos a olvidarla. Algunos creen que se fueron con otra tribu, otros que se murieron de hambre, que se hundieron en el mar. Pero pues la posibilidad o las posibilidades son incontables. Porque también puede ser que estén aún ahí, que caminen entre los árboles, invisibles, atrapados fuera del tiempo. A veces no hace falta ver un cadáver para saber que algo se ha perdido. Con el silencio basta. Roanoke no solamente es una colonia perdida, sino que hasta la fecha es una herida abierta, una comunidad que se borró del mapa, una historia
que quedó sin final. Y mientras esa palabra de Croatán siga ahí grabada, seguirá obligándonos a recordar lo que no entendemos, lo que se niega a desaparecer del todo, porque el olvido no tiene rostro, pero se lo lleva todo. Y con eso, chicos, cerramos las páginas de esta noche en la hora macabra. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la niebla espesa del pasado, donde los pasos se borran y los nombres se pronuncian solo en susurros. La historia de Roanoke, pues no termina, porque en realidad no comenzó del todo. Está ahí, como un eco que no se apaga, esperando a que alguien escuche, a que alguien vuelva, a que alguien pregunte. ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? ¿Y si Roanoke fue apenas el primer susurro de algo mucho más antiguo, más profundo, más oscuro? Así que recuerden mirar muy bien a su alrededor esta noche. Hay historias que no terminan cuando se apaga la luz. Esas historias tal vez apenas comiencen. Y los invito, chicos, a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador, y me encuentran como Kaboom Podcast, y con el mismo nombre me encuentran también en Spotify. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kaboom. Todos los QRs y los links están en mi página de Facebook. También los subo a TikTok. Los QRs, no crean que las historias, ni los cuentos. O sea, los cuentos cortos, las historias, las leyendas, los datitos curiosos, todo eso está en WhatsApp. Y ya los programas largos como este están en YouTube, las transmisiones en vivo aquí en Facebook y también en Spotify, y todos los links y los QRs para que si quieren escanearlos, pues están en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo TikTok, tengo Threads, tengo Facebook, tengo WhatsApp, Instagram. Prácticamente estoy en todas las redes sociales, así que les agradezco muchísimo si me siguen. Si les gusta mi contenido, regálenme siempre un like, un corazoncito, un comentario bonito. Y bueno, pues nos escuchamos en la próxima emisión. Y si no regreso, si no llegara a regresar, chicos, busquen mi nombre tallado en la madera. Cuídense mucho, mantengan la mente abierta y no olviden que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que dejamos de mirar. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!